Muy buenas tardes a todos, es un auténtico placer estar aquí, dar las gracias a eMarketers por invitarme y a todos vosotros también, ¿no?, por estar aquí, permitirme compartir este ratito con vosotros. Si podéis activar la presentación, os voy a hablar de 10 Business Factor, ¿no? ¿Y qué es 10 Business Factor o qué es este método, ¿no? Realmente esto es algo, no tiene ningún truco, ¿no? Lo único que quiero compartiros en este ratito es un método que desarrollé hace unos 10 años. Yo llevo dedicándome a unos 17 años, 18, al marketing digital, media vida, ¿no? Tengo 38 años y hace 10 años decidí pues procedimentar de alguna manera, es decir, cómo las empresas pueden sacar más partido de todo el mundo digital con todo lo que ello engloba. Y no le puse nombre a todo esto, ¿no? Pero fue hace 3 años cuando dije, oye, pues voy a paquetizarlo de algún modo, ¿no? Ponerle un nombre y crearlo. Y básicamente son 10 factores que son claves para que un negocio saque lo mejor de sí en el mundo digital y no digital. Porque al final, muchas veces, cuando hablamos digital, parece que estamos olvidando el resto, ¿no? Y creo que realmente esos son los grandes errores que cometemos. Porque al final, el éxito real, es decir, el usuario está en todos los canales, es omnicanal constantemente. Por lo que uno de los grandes dilemas o cosas que debemos conseguir, creo que es esa convergencia de mundo online y mundo offline. Realmente, en este método, estos 10 factores se basan en... No es que hay uno más importante que otro, hay uno que sí es clave en absolutamente todos y el resto luego se ponderan en función de la situación de cada empresa o cada negocio. Es decir, no hay una ecuación que diga haz esto, como no la hay en los negocios, ¿no? Y esto te va a dar el éxito. Al final, cada uno tiene su fórmula de éxito propia, ¿no? Pero lo que hago es analizar en 5 dimensiones diferentes, análisis, escucha, estrategia, acción y medición, cada uno de estos 10 factores, perdonad. El primer factor, y que es clave absolutamente para todo, y es el responsable de que muchos negocios no obtengan los mejores resultados de sus estrategias de marketing, es la web. Porque realmente la web es lo que condiciona absolutamente todo. Es decir, muchísimas empresas no están consiguiendo resultados a pesar de que hacen campañas de marketing en otros canales excelentes por parte de la web, porque se limitan a poner la web como algo como un escaparate, digamos, digital, cuando realmente va a ser el responsable de gran parte de la conversión de tu negocio. Porque al final, cuando alguien quiere saber algo de ti, de tu empresa, de tu producto, de tu marca, lo más probable es que vaya a algún buscador como Google y lo primero que va a aparecer cuando te busque es tu página web. Y cuando intentamos vender online es mucho más difícil que vender offline, porque en el offline al final tú puedes hablar con la persona y una primera impresión, que esto nos ha pasado a todos, de una primera persona que conoces te llevas una mala impresión y a los 2 minutos de hablar con ella te cambia radicalmente. En el mundo digital esto es muy complejo porque en función de lo que te transmite simplemente visualmente una página web puede condicionar a que un posible cliente diga ¿le contacto o no le contacto? Es lo que marca la diferencia entre conseguir un cliente y no conseguirlo. Por lo que este factor es el primero que hay que trabajar antes de intentar meter más tráfico a la web, que es lo que muchas veces tengo, imaginaos, 5.000 visitas, no quiero llegar a 15.000. No, primero convierte tu web en un arma de negocio, optimízala al máximo y luego preocúpate de llevar el posible cliente a tu página web para buscar esa conversión. El segundo factor, hablamos de contenido y contexto, y este es en el que la conferencia esta tarde me centraré para hablar más a fondo de toda la parte de contenido, lo cual para mí es clave, ¿no? Porque al final sin contenido no hay nada. Sobre todo en medios digitales y si me focalizo en redes sociales, uno de los grandes problemas por lo que las empresas no sacan todo máximo de las redes sociales es porque no generan contenido de valor. Y contenido de valor que no sea comercial, es decir, que no hable de tus productos, de tus ofertas, etcétera, etcétera. Y realmente el marketing de contenidos, y os lo demostraré esta tarde, es una de las acciones con mejor rentabilidad a nivel de negocio, siempre y cuando pensando en el medio y largo plazo. Yo cuando hablo o pienso en los negocios pienso en el medio y largo plazo, no pienso en buscar resultados enormes en 6 meses y luego desaparecer, ¿no? El tercer factor, hablamos de los medios digitales. Aquí englobaría toda la parte de publicidad digital, toda la parte también de acciones o estrategias como pueden ser el email marketing, marketing automation, inteligencia artificial, si usas algún tipo de aplicaciones y la parte de posicionamiento natural en buscadores, el llamado SEO, que es una de las cosas que también desde la aparición de las redes sociales las empresas han dejado de invertir en ello de manera fuerte cuando no perdamos de vista que es el responsable de media entre el 60 y 80% del tráfico que llega a una web y además con intención de compra. Porque cuando
Alguien quiere buscar un servicio, un producto, no te vas a Facebook, no te vas a Instagram, no te vas a Twitter, te vas a un buscador, y normalmente es Google, aunque hay un segundo buscador que está ganando mucha fuerza, que es YouTube, que pertenece obviamente a la misma empresa. Por lo que, si no apareces ahí, en esas 10 primeras posiciones, realmente estás dejando de ganar nuevos clientes. El cuarto factor es la parte de social media, medios sociales, redes sociales, por supuesto, imprescindible y un gran arma para llegar a usuarios que de otra manera sería imposible llegar. Últimamente, sobre todo, se habla mucho de todos los problemas que hay alrededor de la captación de datos, como sabéis lo que ha pasado con Facebook y Cambridge Analytics recientemente, pero la realidad, al margen de eso y que todo está en un proceso de legislarse mejor, es una gran herramienta porque nos permite a empresas que no tenemos acceso a datos de terceros, tener acceso a esos datos a un coste muy bajo y con una alta viabilidad y potencial de conversión a negocio. Factor 5, la reputación. El que dicen de ti en el on y en el off, fijaos que no pongo solo online, es totalmente clave, ¿no? El famoso boca a boca se lleva al mundo digital y donde además es totalmente exponencial. Y donde esto es un mundo que está muy manipulado. Cuando buscas en una página de fans y ves las estrellitas te marcan cada vez. Sobre todo hay ciertos productos que no los consumimos o no vamos a ellos si no revisamos las opiniones de los demás. Voy a destacar algo que todos usamos, como pueden ser restaurantes o hoteles. Y eso realmente es fácilmente condicionable, hacia positivo o hacia negativo. Es decir, hay empresas que se dedican a vender comentarios falsos para otras empresas, para subir los rankings. Pero también existe lo contrario, estrategias para hacer daño a tu competencia y algo que está bien, realmente consigues que de repente aparezcan, cuando pones el nombre de una empresa en Google, en la parte de la derecha, donde aparece el nombre de la empresa, la web y las estrellitas, 200 comentarios con puntuación de 1, una estrellita, lo cual hace un daño radical al negocio y es una simple apariencia, no es real. Por eso es muy importante trabajarla proactivamente para cuidarla y que no nos la ataquen. 6, datos. No voy a hablar de Big Data, ni me gusta llamarlo Data Marketing, al final son datos, es decir, y hay una gran cantidad. Creo que realmente el problema que tenemos ahora es el exceso de datos, es decir, ¿por dónde empiezo? Simplemente te coges, extrapolas o sacas un Excel de tus estadísticas solo de tu página de fans en Facebook y hay más de 200 indicadores. Es una auténtica locura. Realmente yo soy de menos es más. Cógete 3 indicadores por canal, los que sean más relevantes para tu negocio, para conseguir los objetivos en ese momento y trabajas sobre ello. Sobre todo porque a lo largo de estos años, no sé si os pasa a vosotros, pero veo muchas empresas que trabajan con Excels con un montón de filas y columnas y donde se gasta más tiempo en hacer ese en Excel que en interpretarlo, cuando debería ser al contrario. Y cuando te encuentras un Excel con 100 columnas y 50 filas, no hay ser humano que sea capaz de interpretar toda esa información, es totalmente imposible. Ahí sí podemos hacer uso de inteligencia artificial y otras herramientas que permiten analizarlo, ¿no? Pero por eso creo que la data es totalmente fundamental y sobre todo cambiar de la toma de decisiones de negocio por un poco impulsos, creencias, a basarla absolutamente en datos, independientemente de que eso vaya en contra de nuestra creencia, ¿no? Factor 7, marketing de influencia. A día de hoy en un crecimiento brutal, donde cada vez más presupuestos publicitarios se están destinando a esta partida y es altamente rentable en micronichos, ¿no? Y con esto no estoy hablando que los influencers tengan que tener millones de seguidores, es decir, al final a mí me gusta mucho trabajar con la microinfluencia, donde al final trabajas con personas que tienen un alcance muy limitado, pero es muy cercano y muy de nicho. Y al final el coste que tienen esas acciones es muy bajo y el beneficio es mucho más alto. Por lo que el marketing de influencia a día de hoy es otra de las estrategias de marketing prácticamente aplicables, voy a decir prácticamente al 100% de las empresas. 8, mobile. Este es un tema muy crítico y lo alineo mucho con el factor 1 de la web, ¿no? Se da por hecho que las web tienen que ser móviles, donde probablemente entre un 40 y 60%, dependiendo del sector de el tráfico a una web, viene desde dispositivos móviles. Pero pensad cómo creamos las webs. Las webs se crean para dispositivos, para laptops, y luego se hacen para dispositivos smartphone. Se hace el famoso responsive. Y ahí nos quedamos contentos. No, se puede leer. Ese es el mayor gran error. ¿Por qué? 2 cosas. Lo primero, la web es vuestro arma de ventas digital, no lo olvidéis. Lo segundo, no navegamos igual cuando estás frente a tu laptop que cuando estás con un celular, con un smartphone. Es totalmente distinto. Por lo que no puede verse igual. Un ejemplo muy claro. Desde un laptop
tú nunca vas a, o casi nunca, probablemente si ves un teléfono, llames directamente. Puedes marcar, conectar por Skype y llamar, pero no es lo habitual. En cambio, desde tu smartphone, si estás buscando un servicio, entras en una página web y lo primero que te sale es un call to action, una llamada al principio, que pone llámame ahora, puede que mucha gente diga, en lugar de mandar un email, pues le voy a llamar. Si tú no le das eso, estás perdiendo un posible cliente que a lo mejor no te llama o te dice, luego le mando el email y luego no te lo manda. Por lo tanto, la adaptación a móvil desde un punto de vista de conversión es totalmente fundamental. Factor 9, Business Leadership, liderazgo digital. Toda la parte de esto entramos quizá ya más en un proceso de transformación digital interna y aquí englobo toda la parte de empoderamiento y recursos humanos. Es decir, conseguir que la gente o hacer que la gente que esté trabajando en determinado proyecto o empresa trabaje feliz, trabaje con mayor, lo cual redunda en una mayor productividad, metamos procesos de creación de marca personal en las personas que están dentro de las empresas para comunicar en la empresa, no solo desde la propia marca de la empresa, sino de las marcas personales de los propios dueños, empleados o personas que estén trabajando en ello. Y el último factor, y no por ello menos importante, el geomarketing 2.0, donde básicamente es aprovechar todos los datos de geolocalización que disponemos ahora mismo para hacer acciones y campañas muy microsegmentadas en radios de acción muy específicos a un determinado nicho. Y antes de dar paso a la parte de preguntas de Q&A, quiero mostraros algunos ejemplos reales de resultados de la aplicación del método en conversiones, ¿no? Son recientes, ninguno tiene más de 12 meses. En este caso estoy hablando de captación de leads, datos de potenciales clientes, donde podemos ver ratios, no sé por qué no marca bien esto, vale, ratios de conversión, estos son páginas de aterrizaje buscadas a captar un contacto de un posible cliente, 31% de ratio de conversión, 68% un poco más abajo, 73%, y llegando en este caso, fijaos, un ratio de conversión del 81 casi 0.5%, es decir, de casi 82 personas, de cada 100 personas que entraban, 82 decidían completar un formulario donde además os digo que no era nombre y apellido, son formularios por encima de 5 campos, hipercualificados. Obviamente, como veis, la base eran 270 personas, no es muy elevada, pero es que realmente la rentabilidad la encontramos en los nichos de mercado. Aún así, si veis la siguiente, donde vamos a una base más grande, casi 4.500 personas, la tasa de conversión se acerca al 58%, ¿no? Aquí os quiero mostrar, esto es un dato de una empresa de octubre del año 2017 a enero 2018, donde se trabajó en el incremento de los ratios de conversión de una visita a una web a un lead. ¿Qué es lo que os decía al principio? Es decir, a mí lo que me interesa no es que llegue mucha gente a mi web, es que la mayor parte de gente que llegue convierta mi objetivo. Probablemente entre el 98 y 99% de las visitas que hay a una web se van sin hacer nada. Eso es lo que tenemos que evitar. En este caso se pasó de un 2,65% a un 4,64%. Costes de adquisición de lead. En este caso comenzamos con un coste de unos $11,85 cada lead captado con publicidad digital, esto es con publicidad en Google AdWords, y en el mes de enero se bajó a $7,35. A día de hoy este cliente lo hemos conseguido bajar a $4,3 cada coste de adquisición de lead cualificado para el sector, ¿vale? Es una empresa de Latinoamérica y es el sector seguros de salud, para daros un poco más de contexto en este, para lo cual además en el sector de salud donde los leads son muy caros, los datos son asombrosos. Campañas de email marketing, donde los ratios de apertura nos conformamos con un 15, un 20%, aquí podéis ver ratios de apertura del 56% y del 66%, con un ratio de clic también, no solo es que lo abran, sino que interactúen con lo que queremos, pues como podéis ver, pues en un caso del 7% y en otro caso del 50%. Esto es un incremento en ventas en 6 meses de un 49,58%, lo que se ve ahí es todo el proceso completo, desde visita, captación de lead, pasado a departamento de ventas y cerrado a cliente. Y este último dato es de este mes pasado, es del mes de mayo. Esta es la inversión realizada en inversión digital, publicidad digital, por un cliente, $2.780, que nos hizo facturar en el mes de mayo $283.000, lo que supone pues más de un 10.000% de ROI, una auténtica barbaridad. Obviamente esto no pasa de la noche a la mañana, esto no pasa por una persona, esto es la suma del trabajo de un buen equipo interno, un buen equipo externo, una estrategia bien definida y una táctica bien implementada. Muchísimas gracias.
Vale, yo creo que hay algo fundamental y todo esto es experiencia. Obviamente no es una verdad absoluta, cada uno cuenta, puede que habléis con otra persona y os cuente una cosa distinta, ¿no? Pero yo os hablo en base a mi experiencia. Entonces, creo que el principal problema, uno de los grandes problemas de las empresas es mantenernos en procesos pasados y no estar en un constante cambio, es decir, estar constantemente replanteándonos todo lo que hacemos, aunque parezca raro. Y aquí he visto para mí algo fundamental cuando una empresa consigue obtener los mejores resultados y es mezclar generaciones. Es decir, creo que es muy importante mezclar todo tipo de generaciones porque cada uno aporta un valor y cuando hablo de mezclar generaciones es decir, tener en el equipo gente de 20 años y gente de 60. Eso es una de las cosas que nosotros hacemos porque cada uno, insisto, puede aportar algo que el otro no aporta y sumado a todo eso hace que algo dé mejores resultados. Desde el punto de vista de inversión, el marketing digital a día de hoy no es barato. Cada vez es más caro. Era barato hace 15 años, hace 12 años. Hoy no lo es. Y según pasa el tiempo, va siendo más caro. Es decir, a día de hoy creo que todavía tenemos formatos publicitarios o maneras de llegar al cliente en redes como Instagram o Facebook que son baratísimas, baratísimas. Mercados donde todavía tenemos la suerte que no es caro, es decir, si nos vamos por ejemplo al mercado americano, mercado de UK o Canadá, los precios y los costes de clic son auténticas barbaridades, ¿no? Entonces, para yo hacer este planteamiento, lo primero hay una cosa, es decir, ¿qué recursos económicos tienes? Y a partir de ahí, ¿qué puedes hacer? Y no al contrario, porque algo que me pasa mucho es me dicen, no, dime cuánto tengo que invertir. Yo no te puedo decir lo que tienes que invertir. Pues dime tú cuánto puedes invertir y te digo si con eso es viable en el sector al que te quieres meter y de ser viable cómo lo hacemos. Porque muchas veces no quiero meterme en el sector de salud, pero tengo un presupuesto, digo en dólares, de $100 al mes publicitario. Dedícate a otra cosa. Yo creo en una mezcla, es decir, no creo que deba ser ni todo interno ni todo externo. Obviamente, yo que sé, grandes corporaciones muchas veces pueden meter un montón interno y eso es bueno, pero siempre debe tener algo externo, ¿no? Por una cosa, porque creo, y esto me lo dijo una vez la directora de una de las grandes agencias de publicidad que es de McCann, y me dijo, joder, Juan, me he dado cuenta que el talento no lo podemos retener y necesitamos buscar a la persona esté donde esté. Entonces, creo que incluso a la hora de balancear costes hay muchas acciones que si las externalizas, a nivel de costes va a ser mucho mejor, lo cual te va a mejorar tus ratios, tu rentabilidad del negocio, lo que no significa que sea peor. Entonces, creo que hay que contar con agencias externas, por supuesto, pero creo que tiene que haber gente interna que controle todo esto. Y cada vez más, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, se ve la figura de un director de marketing externo, porque realmente a lo mejor dices, pues no necesito una persona que esté 100% interno, pues busquemos una figura externa que sea el que genere y gestione todo esto. Creo que inicialmente, si estás empezando, debes poner al menos una persona que sea capaz de cubrir una de las necesidades básicas de esa empresa o de los servicios que des. Es decir, si das un diseño gráfico creativo, creo que inicialmente, si empiezas de cero, no debes externalizarlo. Debes tener una persona dentro, tratarlo desde ahí y según vaya creciendo la empresa, para escalarlo, puedes seguir jugando a un modelo de externalización. Pero sobre todo, partiría porque creo que hay que diferenciar si es una empresa de nueva creación o si es una empresa que lleva tiempo. Pero si es de nueva creación, yo empezaría de lo micro a lo macro, es decir, empezaría validando el modelo de negocio internamente y una vez esté validado, que los costes son menores, empiezas a escalarlo con personas externas. Bueno, sabéis que al tema de marketing nos encanta ponerle palabras a todo, ¿no? Pero todo el tema de growth hacking, al final, a mí me gusta definirlo como marketing canalla. No sé si por canalla se entiende la expresión, ¿no? Pero algo un poco transgresivo, disruptor y que no suele... No voy a decir que es legal ni que es ilegal, pero dejémoslos en alegal, ¿no? Es el Uber del marketing. Es decir, entonces creo que hay muchas maneras de hacer a día de hoy marketing a un menor coste. Muchas veces nos limita, sobre todo, el temas de vergüenza. Y esta tarde comentaré un caso. Es decir, muchas veces no hacemos cosas porque como seres humanos nos da vergüenza hacer ciertas cosas o presuponemos que si vamos a hacer eso va a ser malo para la marca de nuestro negocio y no tiene por qué. Creo que los tiempos cada vez cambian más y el usuario cada vez es mucho más receptivo con acciones que no lo era hace tiempo. A ver, si entendí bien la pregunta, yo creo que al final yo siempre intento hacer lo que no hace nadie, incluso aunque eso genere incomodidad o a gente que no le guste. Es decir, creo que no se puede intentar gustar a todo el mundo, tienes que gustar a quien tienes que gustar. Sí es cierto que estas cosas, lo que pasa muchas veces, sobre todo en estructuras un poco más conservadoras, que propones ciertas ideas y dicen, estás loco, es decir, esto no lo podemos hacer. Pero creo que una de las claves de toda estrategia de marketing y de negocio, porque no me gusta solo llamar marketing, es el contenido. Es decir, si a día de hoy me dicen, solo tengo esto de presupuesto, ¿cuánto destinarías a contenido? Te diría entre el 60 y el 70% a contenido.
Habría que ver cómo enfocamos eso y cómo lo hacemos para convertirlo a negocio. Obviamente alineado, pero realmente es una de las grandes carencias, el contenido que ayuda a otros usuarios. Y al final los usuarios pasamos mucho tiempo buscando contenido de distinta índole en distintos medios digitales, redes sociales y otros. Los live chat, los web chat. Normalmente es una de las acciones que más impacto versus coste ha tenido. Es decir, coger a tu web y meterle un web chat que tienen costes de 20, 25 dólares mensuales, es una de las primeras acciones que hacemos porque tiene un impacto radical en la conversión de un usuario que llega a tu web y que te contacta para lo que sea, para una solicitud de presupuesto, para una información de producto. Entonces, es una de las acciones que relación calidad, relación conversión-precio, mejores resultados genera en corto. A ver, creo que hay que diferenciar entre un poco las tendencias de lo que se habla, lo que es aplicable a gran empresa y lo que es aplicable y la realidad del momento. Entonces, todo lo de los bots, inteligencia artificial, está genial, se pueden hacer muchas cosas, pero a día de hoy creo que todavía a pequeña empresa bien no es aplicable 100% porque los costes son más elevados. Ahora bien, el tema de los bots creo que va a ser una de las grandes disrupciones, es decir, empieza a haber bots, un live chat podemos calificarlo como un bot, ¿no? Pero realmente incluso hay muchos bots que te los puedes crear gratuitos, pero para mí son bots tontos, es decir, porque les falta realmente un buen desarrollo de inteligencia artificial. Si quieres tener uno bueno, necesitas hacer una mayor inversión. Pero sí es cierto que poco a poco van apareciendo distintas acciones. Ahora, por ejemplo, una última que estábamos probando era con un bot en Facebook, con Facebook Messenger, un bot gratuito. Además, conseguir generar leads directamente y llevar al usuario por un embudo con una conversación automática y generar leads en base a descarga de un contenido. Y los resultados están siendo muy buenos. No sé si os pasa lo mismo, pero yo vivo angustiado desde hace 10 años con la tecnología. Es decir, es que creo que quien no viva angustiado es porque vive al margen. Es decir, es imposible no vivir angustiado porque cada vez ves que vienen más cosas que le puedes sacar partido, pero no tienes tiempo, no puedes, aprendes a una cosa, dedicas tiempo y ya de eso ya no funciona así. Y dices, joder, es que esto es una angustia constante, ¿no? Y parto de la base que yo me dedico 100% a esto y dedico todos los días 2 horas, pero 2 horas a aprender y leer noticias nuevas y yo creo que no soy capaz de consumir ni el 0,001% de lo que se genera. Entonces, una angustia permanente, totalmente. Pero creo que ahí tenemos que saber, lo difícil es en este mundo con tanta información, saber cómo seleccionas fuentes y cómo conduces la información que a ti te es válida en ese momento y creo que en eso algo clave es apoyarse en profesionales. Y creo que ahí es otra de las barreras donde en el mundo del marketing digital todavía muchas empresas no la han asumido, ¿no? Donde dices, bueno, para hacer un anuncio de Facebook lo puede hacer cualquiera, me lo invento. Y no es cierto, es decir, hacer un anuncio en Facebook es fácil. Ahora, haz que ese anuncio de dinero, eso no es tan sencillo. Yo creo en la convergencia de on y off, es decir, igual que no creo que los periódicos vayan a desaparecer, sino que se está compensando, no creo que las tiendas físicas y el retail vaya a desaparecer, se va compensando, es decir, va a haber espacios más pequeños, pero va a haber una compensación, porque al final al usuario, de hecho, si os dais cuenta, muchas empresas en el mundo que han nacido puramente digitales han acabado montando puntos físicos, entre ellos bancos, Amazon lo está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el aspecto humano es fundamental en muchísimos negocios y creo que no debemos perderlo. Lo que sí debemos saber es cómo aprovechar todo eso, es decir, cómo del online llevarte a alguien a tu punto físico y cómo de tu punto físico coger información de ese usuario y llevártelo al mundo online, que, pues yo qué sé, si por ejemplo tenéis tiendas, trabajáis en el sector del retail o restauración, toda la parte de social Wi-Fi es una de las estrategias que mejor funciona, es decir, sistemas que das acceso gratuito al Wi-Fi a cambio de datos de los usuarios. Al final, para mí el mayor valor es la data. Bueno, al final nada es para siempre y como veis las redes sociales suben y caen, unas más rápidas que otras, ¿no? Mencionabas Snapchat, en general la pobre va de capa caída, pero yo creo que va a haber una gran revolución y estoy bastante convencido de ella que compararía con Internet.